Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este podcast. Soy el apóstol Samuel Ramírez y me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Es para mí un privilegio poder estar aquí con mi padre espiritual y poder compartir este podcast. Como todos los podcasts que hemos estado compartiendo son de mucha bendición y bien interesantes, y hoy vamos a estar tratando de un tema de la continuación de la vez pasada, así que quédese ahí que esto va a estar muy bueno. Amén. La semana pasada, no sé cuántos miraron el podcast, estuvo buenísimo, Sí, tremendo. Si no lo ha mirado, se lo recomiendo. Vaya a nuestro canal de YouTube. El podcast lleva por título de la semana pasada, ¿qué carga el manto del hombre de Dios? Ese fue el título, pero hoy vamos a hablar del título o del tema que desbloquea el manto del hombre de Dios. La semana pasada hablé de cómo Elías fue el hombre que modeló cobertura, que modeló el manto. Aprendimos que Dios le habla al profeta Elías y le dice que vaya y unja a Eliseo. Y cuando llega, mira que Eliseo está trabajando, está arando la tierra, y el profeta Elías llega y pone su manto sobre él. Y se va, sigue caminando, no le dice nada, simplemente le pone el manto y sigue caminando, sigue su camino. Pero Eliseo se quita el manto y corre y se lo regresa al profeta Elías. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Bueno, porque después vemos al profeta Elías una vez más con su manto y aprendimos lo que carga ese manto del hombre de Dios, pero también aprendimos que se lo regresó porque el manto estaba bloqueado. No podía desbloquearlo, no tenía la llave para desbloquear el manto del hombre de Dios. O sea, imagínense que llegue Elías, el profeta de fuego, el profeta del momento, el hombre que tiene tanta autoridad para abrir y cerrar los cielos, que él venga y te ponga su manto como una señal de cobertura. Bueno, uno agarra el manto y empieza a operar en lo que el hombre de Dios estaba operando. Pero Eliseo era un hombre sabio, un hombre entendido que sabía que no iba a poder fluir en el manto si no lo desbloqueaba. Él necesitaba pegarse al profeta Elías para poder descubrir la llave para desbloquear ese manto y poder operar en el manto. Porque esto no se trata solamente de tener una cobertura, de tener un manto que nos cubra, que nos dé esa protección, esa cobertura, sino fluir en el manto del hombre de Dios. Entonces, hoy vamos a estar hablando de ese tema que desbloquea el manto del hombre de Dios. y como decía papá, cómo desbloquear el manto. Elías lo había recibido ya. Sí, Ya había recibido el manto, pero lo regresó porque no solamente era detenerlo, había que hacer ciertas cosas sí, para desbloquearlo. sí. ¿Y qué son las cosas que se tienen que hacer para desbloquear el manto? Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y yo creo que ahí es Tremendo donde, esto. donde muchas personas tal vez no entienden o no comprenden, Sí, porque muchos están bajo una cobertura, bajo un manto, pero no saben en sí qué, o sea, qué es mi ganancia de estar bajo un manto, sí, sí, qué, sí, qué es lo que, o sea, qué gano. sí, O unos sí saben, pero no saben cómo desbloquearlo. Y sí, dicen, si yo ya estoy bajo el manto de este hombre de Dios, sí, ¿por qué no sucede lo que el hombre de Dios carga? ¿Por qué no lo estoy mirando yo? Y sí. ahí es donde vamos a entrar porque hay que desbloquearlo. Sí, sí, sí. Y esto es también para los pastores, los ministros, los Sí, apóstoles que entran bajo una cobertura espiritual, entran bajo un manto que los arrope, que los cubra. Y obviamente se nos ha enseñado que cuando uno entra bajo una cobertura, bajo un manto, uno puede operar en lo mismo que el hombre de Dios está sí, operando. Así como Eliseo, fíjate, Elías golpea las aguas con su manto, las aguas se abren, ellos pasan en seco, pero cuando Elías es quitado,
y le cae el manto a Eliseo. Eliseo agarra el manto y dice que de la misma forma que Eliseo golpeó las aguas, bueno, que Elías golpeó las aguas, Eliseo las vuelve a golpear y las aguas se vuelven a abrir. Entonces, lo que hacía Elías, ahora Eliseo lo estaba haciendo. Creo que encontró la llave para operar, para desbloquear el manto y para operar en el manto. Así es que sí, muy bueno. Esto no se trata solamente de estar bajo una cobertura o bajo un manto. Esto se trata de encontrar la llave, de hacer ciertas cosas para desbloquear ese manto y aprender a fluir en el manto del hombre de Dios. Sí. Wow, y muy, muy importante que sepamos y aprendamos cómo lo vamos a desbloquear para saber fluir bajo el manto. Sí. ¿Qué sería lo principal o lo primero para poder desbloquear el manto? Sí, voy a hablar de ciertas cosas, voy a dar una lista y esto se va a poner bueno. Creo que este podcast va a estar tremendo porque hay cosas de las cuales voy a hablar que la religión nos enseñó que no podemos hacer. O sea, hay cosas que uno tiene que hacer para desbloquear esa unción, ese manto, que la religión dice, no, si haces eso, estás en pecado, estás mal, estás venerando al hombre de Dios, eso no se puede hacer. Pero vemos que Eliseo lo hizo. Eliseo hizo ciertas cosas que fueron muy importantes y al final desbloqueó el manto. Entonces, la primera de la cual les quiero hablar es del servicio. Wow. El servicio es importantísimo. Y claro, una cosa es servir a Dios, una cosa es servir al pueblo de Dios, pero otra cosa es servir el manto o al hombre de Dios. Wow, muy diferente. Muy diferente, porque la religión nos enseñó, tú tienes que servir a Dios, tienes que servir al pueblo solamente. No puedes servir al hombre de Dios, no puedes servir al manto que te cubre. Y esa fue enseñanza que todos aquellos que venimos de la religión, de la tradición, se nos metió, y hacer un servicio o servir al hombre de Dios era algo muy malo. Yo recuerdo que se predicaban, se traían estas predicaciones donde prácticamente se enseñaba que tú no podías servir al hombre de Dios. Pero cuando vemos a Eliseo, dice que empezó a seguir a Elías y claramente la Biblia dice, y le servía. No estaba sirviendo a Dios, no estaba sirviendo al pueblo de Dios, estaba sirviendo al hombre de Dios. Y eso es lo que mucha gente no quiere escuchar. Sí. Quieren la unción del hombre de Dios, pero no quieren servir al hombre de Dios. Yo creo que Esto está ahí bueno. la religión puso un límite. Sí, Puso un límite de sí, que eso estaba mal. Nos estaban limitando sí. a poder servir al hombre de Dios sin saber que es algo con el cual se desbloquea también el manto para poder fluir. Sí. Si fuera algo incorrecto, si fuera algo como que fuera pecado o estuviera mal, yo creo que Elías, porque era un profeta de Dios, Sí. era un hombre ungido, Elías le hubiera dicho a Eliseo, mira, ¿sabes una cosa? No me sirvas a mí, sirve a Dios. Pero Elías no hizo eso. Elías entendió que para que Eliseo recibiera lo que él portaba, primero tenía que servirle a él. Entonces, esa mentalidad también se tiene que romper en los hombres de Dios. Yo batallé mucho con esto. Yo vengo de la tradición, de la religión, y cuando yo empecé a transicionar al reino, yo batallé mucho para quebrar, para romper esta mentalidad. Porque yo pensaba que la gente no podía servirme a mí. Yo le tenía prohibido a la gente. En veces me querían cargar el saco, la tableta, en veces me querían cargar la Biblia. Los que andan conmigo
apegados a mí. Y yo les decía, no, yo la puedo llevar, yo lo puedo hacer. Entonces era una mentalidad religiosa en mí, no tanto en ellos, sino en mí. Sí. Entonces yo tuve que romper con eso cuando entendí que para que ellos reciban lo que yo cargo, bueno, ellos tienen que servir al hombre de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque ese es un requisito para recibir lo que el hombre de Dios porta. Entonces transicioné y dije, no, lo voy a hacer no porque yo no pueda. Yo puedo cargar mi Sí. tableta, yo puedo cargar mi saco, yo puedo hacer todas estas cosas, pero lo voy a hacer por el bien de ellos, para que Wow. ellos sirvan el manto que los cubre y ellos puedan recibir esa impartición. Mira qué tremendo. Wow. Lo que estoy hablando son cosas Sí. difíciles que tal vez a muchos va a ser ¿Cómo sí? demasiado para aceptarlo o recibirlo, pero la Biblia es clara. Eliseo servía a Elías, Sí. el manto de Elías. Sí. Y lógico, hay gente muy religiosa que luego sacan ese versículo. Es que nuestro ejemplo es Jesús. Y Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Sí. Y lo que no entienden es que hay muchas formas de servir. Vemos a Jesús, el ministerio de Jesús, porque hay gente que piensa que Jesús era un sirviente de sus 12 discípulos. ¿Por qué? Sí, Porque pues. malinterpretan la Biblia y dicen, no, es que Jesús vino a servir, no a ser servido. Bueno, sí, es correcto, estamos aquí para servir. Creo que yo soy la persona que sirve más en el ministerio. Sí. O sea, yo estoy ocupado los 7 días de la semana en las cosas de Dios. No hay una persona que esté bajo mi cobertura que sirva más que yo. O sea, yo estoy ocupado los 7 días de la semana, estoy haciendo algo para el Señor, Sí. sirviendo al pueblo de Dios. O sea, no es que ellos por llevar la tableta o mi saco, lo que sea, están sirviendo más que yo. No, yo No, estoy sí. sirviendo más que ellos. Sí. Y lo mismo con Jesús. O sea, no es que Jesús no estuviera aquí para servir, pero Jesús servía de otra forma. Jesús enseñaba, Jesús oraba, Jesús ministraba, Jesús predicaba, Jesús hacía milagros, liberaba a la gente. O sea, Jesús siempre estaba sirviendo. Cuando leemos ahí que no vino a ser servido, Así. sino a Así. servir, Sí. no malinterpretemos esa parte de la Biblia. No, Jesús siempre estaba sirviendo, pero sus discípulos le servían a Jesús. Sí. O sea, vemos que esto lo llevó tan profundo que Jesús tenía a Judas, que Judas se encargaba de las finanzas de Jesús. Wow. O sea, servía el ministerio de Jesús, el manto de Jesús en esa área. Jesús llegaba a un lugar y él no se tenía que preocupar por nada. O sea, había alguien que se encargaba de pagar. Y ya él no se tenía que preocupar. No, o sea, Sí. estaban sirviendo el manto Sí. de Jesús. Vemos los discípulos de Jesús cuando necesitaba un cuarto. ¿Recuerdas? Sí. Y manda a sus discípulos, vayan y hablen con tal persona y díganle que necesito el aposento. Sí. Y los discípulos iban. Cuando estaba aquel burrito, nunca lo habían montado. Jesús no llegó a negociar con el hombre, mandó a sus discípulos. O sea, los discípulos le servían a Jesús Ay. y Jesús servía más porque les predicaba, les enseñaba, oraba por ellos, transfirió en ellos. Entonces, obvio, Jesús servía más que ellos, pero en el área espiritual. Sí. Y esto es lo Wow. que el pueblo tiene que entender. El servicio desbloquea el manto. Cualquier manto puede ser desbloqueado por el servicio. Y muchas personas no se puede entender esto. Bueno, yo puedo hablar como aquellas personas que no lo entendían antes, ¿no? Que Sí, no se podía entender por la religión, porque nos ponían un límite en no hacerlo, porque decían que si uno servía al hombre de Dios, sí, estaba idolatrando sí, al hombre de Dios. Entonces, solamente a Dios, pero no al hombre, porque si tú sí, le estás sirviendo, te estás convirtiendo eso se está convirtiendo en una idolatría sí, y eso ya no le agrada a Dios. sí, Entonces crecimos con eso en la iglesia tradicional sí, que nos prohibían servir. Ahora cuando llegamos
a la iglesia del reino, podemos entender la palabra, son dos tipos de servicio. Sí. El servicio al hombre de Dios, mientras el hombre de Dios está sirviendo aún más, como lo dice usted. Sí. Y ahí es donde, donde muchos yo creo se atoran y no entienden esa parte. Sí, yo estoy consciente de que hay ciertas personas que han mal usado la palabra y enseñan a su gente tal vez a idolatrarlos o a venerarlos o a verlos como una figura que no falla, pero yo estoy en contra de eso. Sí. O sea, eso no es de Dios tampoco. O sea, es un extremo. Ese es el otro Demasiado, extremo, el sí. otro extremo. Pero eso no tiene nada que ver con servir al hombre de Dios. Sí, O sea, servir el manto que nos cubre es una bendición. sí. Es una bendición tremenda. Cada vez que mi padre espiritual viene para acá, yo trato de servir su manto. Trato de hospedarlo en el mejor lugar, de llevarlo donde necesite ir, estar ahí, cargarle la maleta si es posible. Yo mismo hago estas cosas. ¿Por qué? Porque servir al hombre de Dios o al manto del hombre de Dios es algo muy, muy bíblico. Con que yo le cargue la maleta a mi padre espiritual, o la Biblia, o el saco, o le abra la puerta, o lo guíe a algún lugar, no lo estoy venerando, no lo estoy idolatrando, simplemente estoy honrando ese manto que me está cubriendo. Esa es la palabra, la que Sí. es también muy importante. Sí. Honrando la vida del hombre de Dios. Sí. Wow, que la verdad que es algo bien interesante, bien tremendo, que lo que estamos aprendiendo, que una de las cosas para desbloquear el manto es servir al hombre de Dios. Y aparte de que es algo bíblico, uno mismo se siente satisfecho. O sea, es un privilegio de todas Sí. maneras poderlo hacer, y uno lo Sí. hace con gusto de poder servir al hombre de Dios. Sí, cuando hay un corazón puro en el discípulo, en el hijo, hay un corazón puro, hay un corazón que tiene amor hacia su padre espiritual, hacia su cobertura, va a sentir una satisfacción tremenda Sí. en poder servir y aparte, o sea, el beneficio que va a recibir Sí. por servir. Fíjate, todos los hombres en la Biblia que sirvieron el manto, el que más sirvió fue el que más fue transferido del hombre de Dios. Wow. Fíjate, Moisés y Josué. Es O sea, cierto. Josué estuvo bien cerca de Moisés. Sí. La Biblia dice que la carpa, porque vivían en carpas, la carpa de Josué se ponía en un lado de la carpa de Moisés. ¿Por qué? Porque él estaba al pendiente de lo que Moisés necesitaba. Cuando él subía el monte, todos se quedaban abajo y a Josué se le permitía subir a la mitad. ¿Por qué? Porque tenía que estar cerca de su padre espiritual. Sí. Pero al final había muchos líderes. Es más, 70 recibieron del espíritu de Moisés. Pero el que se quedó con el manto fue el que le servía. Que fue Josué. Fue Josué. Wow. O sea, el que recibió el ministerio y continuó con el ministerio de Moisés Sí. fue Josué. ¿Por qué? Por su servicio. Sí. Josué estaba dispuesto a dar la vida por Moisés. Sí. ¿Recuerdas cuando los atacaron, los amalecitas, por la espalda? Moisés mandó a Josué a pelear. Y literalmente Josué dijo, yo peleo. Sí. O sea, él estaba dispuesto a todo por ese manto, servir el manto. Y esa es la mentalidad de los hijos. Sí. Debemos de aprender, nunca pensar que se están aprovechando de mí, Ujú. me están usando, no, 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 no. Es un privilegio poder servir el manto que Dios está usando para cubrir nuestra vida. Es un privilegio. Wow. Qué tremendo. O sea, ahí estamos viendo un punto principal para desbloquear el manto. Sí. ¿Qué sería otro punto para poderlo desbloquear? Bueno, lo segundo de lo que quiero hablar es la paternidad. Wow. La paternidad espiritual es muy bíblica.
es algo muy bíblico y hay gente que me critica tanto por esto. Eh, en sí, creo que ese podcast que hicimos de la paternidad espiritual, eh, de los apóstoles y todo eso, trajo muchos comentarios, mucha crítica. La gente religiosa, aún con la Biblia, no entiende. O sea, es algo triste, tremendo. Les lee uno Biblia y aún así no captan, pero todo el que tiene una mente abierta y que lee la Biblia y estudia la palabra sin el filtro de la religión, puede entender que la paternidad espiritual es lo más bíblico que existe. Es algo muy real, muy bíblico, pero sí, la paternidad espiritual es una llave para desbloquear el manto del hombre de Dios. En sí, Eliseo nunca desbloqueó el manto hasta que él mismo confesó la paternidad espiritual, hasta que le dijo papá a Elías. Fíjate que estuvo tantos años sirviendo, pero el servicio puro no, solo el servicio no desbloquea el manto, Wow. sino Sí. que tiene que ser servicio y paternidad Juntos. juntos. Fíjate que la paternidad en otros tiempos a muchos no se les reveló. Por eso la gente moría y hombres grandes de Dios, usados tremendamente, unos mantos tremendos, pero nadie heredaba el manto. O sea, se moría el hombre de Dios y hasta ahí se Hasta ahí acababa. llegó la unción, Hasta ahí porque llegó. el manto no fue heredado, no le caía a nadie. ¿Por qué? Porque esta revelación de la paternidad es una revelación que está siendo restaurada en este tiempo. O sea, si tú miras 100 años atrás, 200 años atrás, estudia, te recomiendo un libro, léanlo los que puedan, Los Generales de Dios. Hay hombres de 100 años atrás, 200 años atrás, 300, 500 años atrás. Se habla de hombres tremendos que venían pandemias, la pandemia Sí. que atacó hace poco, no quiero ni mencionar el nombre para que no nos vayan a tumbar el video, pero eso ya había pasado hace años atrás. Bueno, había hombres tan ungidos que cuando tocaban a la gente la pandemia, el virus se les Se iba. iba. Wow. Y estos hombres se iban por los hospitales orando. O sea, eran hombres muy usados. Hay otro hombre en el libro de los generales, hace unos años atrás, que cuando oraba por la gente le salían pies, le salían manos, los ojos se les hacían nuevos, los Los órganos eran creados en el momento. O sea, eran mantos a esos niveles. Wow. Cosas que ahorita ya no se miran. Sí. O sea, eran unos hombres que alcanzaron dimensiones muy fuertes. La pregunta es, ¿quién heredó el manto de ellos? No hubieron. No hubo nadie. O sea, Dios los usó tremendamente, pero murieron. Y hasta ahí llegó su manto. Hasta ahí llegó la unción. No hubo alguien que continuara. Fíjate, Moisés, un líder tremendo, muere, le hereda el manto a Josué. Josué continúa, pero Josué no lo heredó a nadie. Y hasta ahí llegó. So, hasta ahí se paró. Se Ahí, paró la sí. unción, porque después de Josué vienen los jueces de Israel. Sí. Ya no hubo un líder, ya hubo jueces. Entonces había demasiados problemas por falta de un líder. Entonces, cuando un hombre muere y no tiene hijos, no le puede heredar su manto a nadie. Wow. Porque la herencia del manto solamente es para los hijos. Oh my Sí, God, esto está híjole. tremendo. Entonces, Eliseo no recibe el manto hasta que dijo, Padre mío, Padre mío. Cuando él dijo, Padre mío, el manto cae y él desbloqueó el manto. ¿Por qué? Porque la paternidad desbloquea los mantos de los hombres de Dios. Wow. Y no estoy hablando, Sí. voy a decir esto porque ahorita hay un problema grande con la de la paternidad. Hay gente que no le ha caído en realidad la revelación y hay gente que te puede decir papá, pero no, en realidad no entiende lo que es paternidad.
No solamente es de decirlo. No solamente yo he tenido muchos aquí en la casa, en el ministerio, que me han dicho papá, pero que llega un problemita, eh, escuchan a alguien más por ahí, se van de la iglesia, se les olvida la paternidad. Entonces, podemos ver que mucha gente, y esto lo digo por experiencia, he visto mucha gente que uno le enseña paternidad y aprenden acerca de la paternidad, reciben el conocimiento de la paternidad, mas no la revelación de la paternidad. No se les es revelado. Entonces, creo que es importante decir esto. O sea, no estoy hablando de esa gente que solamente conoce paternidad. No, estoy hablando al que en realidad se le ha revelado la paternidad, Sí, que dice, ese es mi padre espiritual. sí, Y ese hombre es el hombre que Dios va a usar para transferirme, para moldearme, para equiparme, para activarme, para enviarme. Ese es el hombre de Dios eh, que Dios estableció para que me bendijera. sí. Entonces, eh, cuando una persona en realidad recibe esa revelación, eh, tiene la llave para desbloquear el manto. Eliseo hizo muchas cosas, pero en realidad lo que desbloqueó el manto fue la paternidad. Y cuando hablo de paternidad, estoy hablando de una paternidad genuina, una paternidad real, una paternidad bíblica. Y esto es a través de una relación, a través de una amistad, tener una conexión con nuestro Padre Espiritual. Esa es la paternidad genuina, que es una llave para desbloquear el manto. Wow, qué tremendo. Y ese es el problema, papá, porque las personas no pueden, no han querido o no se les ha revelado la paternidad Sí, y les cuesta. sí, Y así no pueden desbloquear el manto. Eh, o hay personas que tienen el conocimiento, sí, pero realmente no viven lo que es en sí la paternidad. sí. Si no lo viven realmente así, pero sirven al hombre de Dios, pero no hay una paternidad genuina, no pueden desbloquearlo, ¿verdad? Porque Tal van vez, juntos. tal vez puedan hacer ciertas cosas al servir el manto, tienen ciertos beneficios, pero para desbloquear el manto completo, siento que la paternidad espiritual es clave, es una llave muy importante. Paternidad espiritual, claro que sí. Wow, qué tremendo. Así que la paternidad es algo muy importante, primordial para desbloquear el manto. ¿Qué otro puede desbloquear el manto? Bueno, número tres, estar bajo autoridad. Bajo autoridad. Qué importante es estar bajo una autoridad espiritual. Lamentablemente hay muy poca gente que está bajo autoridad. Muchos pueden decir yo estoy bajo autoridad, pero muy pocos entienden lo que en realidad es estar bajo autoridad. Yo tuve unas personas en la iglesia que entendieron esto, porque esto yo lo enseño en nuestra escuela, pasaron por la Sí, escuela, lo explicamos, muchas veces lo hemos explicado, hemos hablado de la autoridad, pero el día que los corregí y les prohibí algo, ese es el día que se fueron. Entonces, estar bajo autoridad no solamente significa, bueno, yo voy a tal iglesia y yo estoy bajo la autoridad del hombre de Dios. No, estar bajo autoridad significa que vamos a obedecer lo que el Padre Espiritual está diciendo, siempre y cuando no nos lleve a quebrar la palabra de Dios. sí, O sea, primero debemos de estar bajo el manto de Dios, la cobertura de Dios, obedeciendo su palabra. Pero debemos de entender que estar bajo autoridad también quiere decir estar sujeto y obedecer a lo que el hombre de Dios nos está pidiendo hacer. sí. Eh, por ejemplo, en el caso de Jesús, Jesús le decía a sus discípulos, y esto está tremendo, yo creo que esto va a traer controversia, no sé. Jesús tenía sus discípulos y sus discípulos estaban bajo su autoridad. Y Jesús les decía a los discípulos, ven aquellos que están allá, ven aquellos religiosos, tengan cuidado de juntarse con ellos. Entonces,
Eso era estar bajo autoridad. No solamente decir estoy bajo esta autoridad, no, obedecer a tu autoridad. Ahora, estas cosas yo no siempre las uso, la verdad. Yo digo, bueno, cada quien ya está suficientemente grande para hacer lo que quiere, pero en ocasiones tengo que usar ciertas cosas o decirle ciertas cosas a mis hijos que yo sé que lo van a perjudicar. Sí, Entonces nosotros le decimos, pero ahí es donde vemos en realidad si está bajo la autoridad nuestra o no está bajo nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque estar bajo autoridad tiene que ver con obedecer lo que me están diciendo. sí, Eh, y hay cosas que pues, todo el mundo quiere la Biblia. ¿Y dónde está la Biblia? Bueno, hay mucha Biblia para todas estas cosas, pero hay cosas que no vas a encontrar en la Biblia. Simplemente te las están diciendo por tu bien. sí, Entonces, estar bajo autoridad es algo tremendo. Siempre me gusta dar el ejemplo. Lo hago aquí en la escuela, lo he dado varias veces. A mí me gusta predicar, bueno, me gustaba predicar con gorra, cachusha, no sé cómo le llaman en su país. Y en una ocasión vino mi padre espiritual y me dijo, no, no, no está bien que prediques con cachusha, con gorra, no se mira bien. No quiero que lo hagas. Y yo dije, bueno, pues está bien. Entonces, yo entiendo que no es pecado hacerlo, pero aunque no sea pecado y no estoy rompiendo ninguna ley, ninguna ley bíblica o no estoy sí, rompiendo la palabra de Dios, pero fue una orden de mi padre espiritual, bueno, yo tengo que obedecerla. ¿Por qué? Porque si él me está diciendo no se mira bien, pues no se mira bien. sí, Y yo tengo que obedecer. En una ocasión mi padre espiritual me dijo, no quiero que vayas a tal lugar. Eh, y yo dije, bueno, era un lugar que a mí me gustaba ir mucho. Y dije, bueno, pues no voy a ir. Entonces, ahí creo que es una gran diferencia entre, en realidad, obedecer, estar bajo autoridad, que decir estoy bajo autoridad. sí. Pero la autoridad, estar bajo autoridad, desbloquea el manto del hombre de Dios. Y bueno, lo explica muy bien, apa, como lo acaba de decir, pero realmente en estos tiempos que estamos viviendo, hay como un mover, no sé si el enemigo se aprovecha en esa área, donde la gente le cuesta estar bajo autoridad. Sí, Entonces, sí, no les gusta estar bajo autoridad. sí, O sea, hay como un movimiento donde dice, no tienes que dejar que te estén diciendo qué tienes que hacer. O sí, sea, y hablo dentro de la iglesia, ¿no? O sí, sea, no sí, sí, hablo sí, sí. de lo de afuera, esa parte. O sea, hablo de cosas dentro del ministerio que muchos no les gusta estar bajo autoridad y decir, pero ¿por qué me tiene que decir lo que tengo que hacer? Sí, Pero como usted dijo, o sea, tal vez hay unas cosas que uno no lo ve que sea mal, pero sí, si está diciendo, no quiero que hagas esto, o sea, ok, pues entonces no lo hacemos. sí, mira, yo he aprendido a tratar a las ovejas como ovejas, a los miembros como miembros y a los hijos como hijos. El que es hijo y que yo siento esa conexión de hijo, padre a hijo, lo trato como un hijo. Hay gente que me dice, pastor, pero usted, ¿por qué a mí no me corrige? ¿Por qué a mí no me dice nada? Bueno, porque no es hijo. Hay gente que en realidad no son hijos. Quieren ser ovejas, quieren ser miembros y hay que tratarlos como miembros. Eh, quieren ser ovejas, hay que tratarlos como ovejas. El que Sí, quiera ser hijo y que en realidad es hijo, bueno, hay que tratarlo como hijo. Y al hijo eh, se le demuestra que hay una autoridad y que se sí, tiene que sujetar a la autoridad. sí, Por ejemplo, en mi casa yo tengo ciertas reglas con mis hijos. Estoy hablando en mi casa, sí, con mi esposa, mis hijos. Hay ciertas cosas que ellos no pueden hacer porque son reglas mías como autoridad de la casa. sí, Entonces, esas reglas se respetan. Y si alguno de ellos quiebra esa regla, bueno, yo le llamo la atención. Entonces, en la iglesia debe de ser lo mismo. Hay ciertas cosas que que los hijos no pueden hacer y si las hacen, bueno, uno como padre tiene que llamarle la sí, atención. O por ejemplo, yo le he dicho a mis hijos, no se junten con esa persona, no se junten con ese niño. Mira su historial, mira su récord,
mira cómo es, mira cómo se comporta. Te vas a meter en un problema, no te juntes con él. Entonces, esto es algo que yo hago con mis hijos, Sí. de naturales, de biológicos, de carne, o sea, sangre y carne. O sea, ¿por qué? Porque yo ya estoy viendo el peligro. Yo estoy Sí. viendo que en el futuro se van a meter en un problema. Entonces, son mis hijos y yo tengo que advertirles. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Wow. O Sí. sea, hay gente que en realidad no ha cambiado, no ha madurado. Hay gente que tiene problemas espirituales. Entonces, cuando uno tiene hijos, uno puede tomarse esa confianza de decir estas cosas, Sí. pero solamente con los hijos. Hijos. Y los hijos van a obedecer al padre, se van a someter y van a decir, tienes razón. Aunque nos duela, nos está diciendo la verdad y hay que Sí. sujetarnos, hay que obedecer y esa es una llave tremenda que desbloquea El el manto. manto. Sí. Es algo muy difícil, creo que es la llave más difícil. ¿Por qué? Porque el servicio hasta cierto punto lo puedes dominar, es fácil. Sí. La paternidad, cuando la entiendes, te cae la revelación, Revelación. es fácil. Sí. Pero sujetarse no es fácil porque va en contra de lo que yo quiero hacer. Va en contra de mi ego, Sí, de- es cierto. del yo. Entonces, es obedecer a un hombre en la tierra. Entonces, es difícil. Sí. Pero es una llave tremenda. Qué poderoso estar bajo autoridad. Sí. Yeah. Wow. Qué suave, la verdad. Esto está bien tremendo. Tremendísimo. ¿Cuál sería la otra llave para desbloquear el manto? Bueno, la número 4, esta está tremenda también, es la obediencia. Creo que de Y alguna forma van van conectadas, ahí, sí. estar bajo autoridad y la obediencia. La obediencia es muy, muy importante. Eh, obedecer, obedecer cuando te dan una orden, eh, y que en realidad el hijo aprenda a obedecer. eh, Aprenda que es algo importante. No obedecer a medias, no obedecer quejándose, no obedecer Renegando. Sí. renegando, no decir sí y en tu mente estás, eh, no lo quieres hacer. No, no, no. Que el hijo en realidad aprenda y practique la obediencia es algo que trae muchos beneficios. Eh, Desbloquea el manto. En realidad la obediencia, dice la palabra, que es mejor que los sacrificios. Wow. Hablando la obediencia a Dios. Sí. La obediencia es tan poderosa que es mejor que cualquier cosa. Es mejor obedecerle a Dios y vas a ganar más. Hablando no del Padre espiritual, hablando Ujú. de Dios mismo, Padre celestial. Es mejor obedecer a Dios que cualquier cosa que puedas hacer en la tierra. Wow. Tú puedes traer tu mejor sacrificio. Es más, puedes juntar $1,000,000 y traérselo a Dios. Te va a servir más que le obedezcas que el $1,000,000. O sea, Porque la obediencia es mayor que cualquier sacrificio. wow. En sí creo que la obediencia es el mayor sacrificio que podemos hacer. Porque obedecer no es fácil. Entonces, estoy hablando de la obediencia a Dios, Sí. pero obvio, cuando uno aprende a obedecer a su Padre, creo que te va dando, la obediencia te va desatando confianza. Porque Sí. tú mandas a alguien y le dices, haz esto. Y si no lo hizo renegando, si no lo hizo de mala gana, si no hizo lo que le dijiste a medias, no, no, no. Fue un hijo obediente que cumplió con su asignación, bueno, desató un mayor nivel de confianza. Ahora, cuando el padre necesite otra cosa, Ya sabe que le puede decir ya sabe entonces. que puede confiar Sí. en tal hijo. Entonces, eso le va abriendo acceso al manto. Acceso, Wow. acceso. ¿Para Sí. qué? Para que el Padre lo ponga a hacer más cosas, lo envíe a hacer más cosas. Sí. Qué importante la obediencia. Fíjate, David. David empezó como pastor, pastoreando las ovejas de su padre, y era un grupo pequeño. Sus mismos hermanos le dijeron, Vete a pastorar las pocas ovejas de nuestro papá. O Sí. sea, pero yo creo que Isaí varias veces había puesto a David a hacer ciertas cosas. Le había dado ciertas asignaciones y David las cumplía.
Y te digo esto porque se llega a la tarea de llevarle comida a los hermanos que estaban en la guerra. Sí. Y bueno, Isaí pensó en David. Para Yo que él pienso que fuera. pudiera haber mandado a cualquier otra Sí. persona. O sea, Isaí manda a su hijo el más pequeño, pero era tan efectivo y tan obediente, tan responsable, que dijo a David, ¿sabes qué? Lleva esto con tus hermanos a la guerra. Sí. O sea, una tarea difícil, pero sabía que le iba a hacer. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene hijos obedientes, uno puede confiar en ellos. Uno puede decir, mi hijo lo va a hacer bien. Sí. Porque lo estoy mandando y lo va a hacer bien. Wow, Ya, la obediencia es algo tremendo. así que la obediencia desbloquea el manto. Es algo muy importante el obedecer. Tiene bastante peso, ¿verdad? La Sí, obediencia. sí, sí, sí. Tan solo saber que más que un sacrificio. Sí, Wow. sí. El siguiente para desbloquear el manto, también se ve, casi van también ahí. Sí, sí, sí. El 5 es la honra. La honra, honrar al hombre de Dios. Bueno, ya vimos el servicio al hombre de Dios, la paternidad, estar bajo autoridad, la obediencia al hombre de El Dios, hombre. Sí. pero también la honra al hombre de Dios. Honrar al hombre de Dios. No estoy hablando de venerar, no estoy hablando de adorar, no, estoy hablando de honra. Y la honra es muy importante. Hay muchos hombres que han sido deshonrados y toda deshonra bloquea los mantos. Hay gente que nunca ha recibido un manto por deshonra. Wow. Cuando uno no honra, de alguna forma u otra está deshonrando. Y la deshonra bloquea el manto. O sea, tal vez estás sirviendo, tal vez tienes paternidad, tal vez estás bajo autoridad, pero si no sabes honrar, bueno, tal vez el manto se va a cerrar, porque si no estás honrando el hombre que te está enseñando, te está entrenando, te está impartiendo, bueno, de alguna forma lo estás deshonrando. Por eso Dios mismo le dice a su pueblo, oigan, ¿dónde está mi honra? O sea, los estoy bendiciendo, los estoy prosperando, los estoy de todo. Sí. Y ustedes contentos, pero no me honran. ¿Dónde está mi honra? Sí. Entonces, eso es Dios con su pueblo. Bueno, en lo natural es lo mismo. Cuando un hombre te está bendiciendo tanto, te está enseñando cosas que ni te imaginabas, Sí. te está equipando, te está moldeando, se toma el tiempo para corregirte, para salir contigo, te paga la comida, te invita a comer, o sea, te trata bien, te aconseja, pero tú no honras, bueno, estás deshonrando. Con el simple hecho de no honrar, ya es deshonra. Ya. Entonces, esta generación no conoce la honra. Sí. No conoce ni la honra a Dios, mucho menos la honra a los hombres de Dios. Wow. Y la honra es importantísima para desbloquear el manto de Dios. Ahora, honra quiere decir respeto, tiene que ver con el respeto, respetar al hombre de Dios. El manto y al hombre de Dios nunca se puede deshonrar o faltarle el respeto. Por eso yo siempre les aconsejo a los hijos, nunca falten el respeto, nunca hagan chistes, nunca hagan bromas, nunca jueguen con el hombre que los está cubriendo, porque ustedes pueden deshonrar y cuando deshonras, el manto se bloquea para ti. Entonces, honra tiene que ver con respetar esa unción que me está cubriendo, pero honra, y esto se va a oír mal tal vez acá, pero ya estamos centrados. Sí. Honra también tiene que ver con dinero. Sí. Y hay gente que va a tomar esto mal Sí, y quieren dinero. No necesito dinero. Gracias a Dios estoy muy bendecido. Dios me ha bendecido. Y esto no es por el bien mío, es por el bien de ellos. Por el bien de los hijos. Por el bien de los hijos. Sí. Hace poco, unos hijos me invitaron a comer.
Entonces fuimos, comimos y en la reunión, yo sé que ellos no están muy bien económicamente. Eh, Están bien en lo que cabe, pero tienen muchos gastos y nunca me gusta hacer carga para nadie. Usualmente yo pago lo mío y siempre trato de pagar si puedo lo de ellos y siempre estoy dando. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Siempre estamos dando, dando, dando. Yo siempre doy. Sí. Es algo que, pues tú lo has visto, Sí, salimos a comer, siempre le pago a alguien, o sea, siempre sí, trato de dar, honrar, porque también me gusta honrar a los hijos, pero ellos al final me dieron una ofrenda. Y en el momento, mi carne, el yo, mi razonamiento era rechazarla. ¿Saben qué? Tal vez les hace falta más a ustedes que a mí, porque gracias a Dios, pues yo estoy bien ahorita. Y quiero seguir así. Tal vez les hace falta a ustedes, pero el Espíritu me ministró en el momento y me dijo, es por el bien de ellos. sí, ¿Por qué? Porque están honrándote. Entonces, cuando tú honras, se desbloquea el manto para tu vida. ajá, Hay cosas que solamente las podemos hacer a través de la honra. Y la honra tiene que ver con dinero. sí. Y es algo bien importante. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a su pastor a comer y le pagó la comida? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a su apóstol al dealers y le compró un saco? ¿Cuándo fue la última vez que le compró unos zapatos? O sea, estas cosas no las hace Sí, nadie. sí, Los pocos que la hacen, yo veo cómo el manto se les abre. O sea, la obediencia es poderosa, pero la honra es otro nivel. sí, sí, O sí, sea, la honra es algo tremendo. Cada vez, y esto lo puedo decir, que han venido los hombres de Dios, y si alguno de ellos me está viendo, si estoy mintiendo, que me ponga ahí en los comentarios. O sea, cada vez que ha venido un hombre de Dios aquí, yo lo he honrado. Me gusta bendecir a los hombres de Dios. Eh, Cosas buenas. Eh, pero lo hago porque entiendo los principios de la honra. sí, Yo sé que al honrar, algo se me va a desbloquear para mí también. sí. Entonces, estas cosas abren eh, el manto. Y qué interesante que las cosas que más abren el manto son las cosas que muchos batallan en hacer, Sí. sin saber qué es lo que más les va a abrir el manto en recibir algo de Dios, es lo que más difícil a veces cuesta hacer Y las más y criticadas. las más criticadas. Fíjate nomás, son las cosas más criticadas. O sea, literalmente la religión, creo que el diablo se levanta y de alguna forma se levanta en contra de estas cosas que son tan fáciles de entender, pero se levanta en contra de estas cosas para que el pueblo no las haga y mantener al pueblo apartado de su bendición. O sea, la Biblia dice, es clara, o sea, si tú quieres la bendición de Dios, tienes que honrar a Dios. Sí, es, La honra a Dios te bendice a ti mismo. O sí, sea, es darle algo a Dios, pero tú mismo vas a recibir más de lo más, que le estás dando, porque nunca nadie va a igualar a Dios. sí, O sea, si tú lo que tú le des, Dios te lo regresa 2, 3, 100 veces más, porque nadie puede igualar a Dios. O sea, Dios dio lo que tenía su único hijo. sí, ¿Quién va a igualar a Dios? Nadie. sí, O sea, lo que tú le puedas dar a Dios, Dios te lo regresa 100 veces más fácil. sí. Entonces hay que aprender a honrar. Honremos a los hombres de Dios, honremos los mantos que nos están cubriendo. Y ojalá esta palabra la escuche gente sabia, gente entendida, gente que en realidad va a captar y va a hacer lo que estamos hablando. Sí, que lo pongan por obra, que Sí, lo empiecen a practicar sí. realmente. ¿De qué otra manera podemos desbloquear el manto?
Bueno, 6 está la cercanía. Lo vimos con Moisés y Josué. Mm, ¿Recuerdas? Hablamos que Josué era el más sí, cerquitas, recibió el manto. Lo vemos con Jesús y sus discípulos. El manto de Jesús cayó sobre sus discípulos. Entonces, el manto es el ministerio de Jesús. Los discípulos continuaron con el ministerio de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque eran los más cerquitas. Ellos sí, prácticamente estaban apegadísimos a Jesús. O sea, sí. era una conexión, una comunión tremenda. Tanto que Jesús hablaba cosas con ellos que con las multitudes no las No hablaba. lo O sé. sea, había una cercanía, una confianza tremenda. Entonces, la cercanía creo que también desbloquea el manto. Una cosa es estar sirviendo el manto de lejos. Una cosa es honrar de lejos. Mm, Otra cosa es tener paternidad de lejos. Pero otra cosa es la cercanía. O sea, wow. en realidad Pablo escribe, mi amado hijo Timoteo. Timoteo empieza a ser un hijo verdadero, pero termina siendo un hijo amado. Y creo que los hijos amados se ganan por la cercanía que tienen con el Padre. Siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir. eh, los niños esperan que el Padre los busque, mas los maduros, los que han madurado, van con el Padre. ¿Por qué? Porque ya maduraron y entienden que necesitan a su Padre. Mm, Entonces, la cercanía te desbloquea muchas cosas. Fíjate cómo Eliseo le pide una doble porción a Elías de su espíritu. Doble porción. O doble, sea, sí, él vio lo que él cargaba y dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes. sí, Y Elías le dice, ok, ok, cosa difícil has pedido. Dice, si tú me ves cuando yo sea quitado, se te va a hacer hecho. O sea, le puso una condición. En otras palabras, ¿quieres operar en el manto y quieres hacer cosas mayores que las que yo hago? Tienes que estar cerca de mí. wow. Y estar cerca no dependía de Elías, dependía de Eliseo. O sea, el que tenía que estar cerca era Eliseo. Elías ya tenía el manto. Sí, O sea, el que necesitaba desbloquear el manto era Eliseo, no Elías. sí, Y eso es lo que la gente no sí, entiende. Los hijos se dan el paquete como si ellos tuvieran el manto. sí, es O sea, cierto, ellos quieren que uno ande atrás de ellos. sí, ¿Por qué? Porque son niños. Uno que es maduro y quiere la doble porción y quiere operar en cosas mayores que las que uno está operando, bueno, bien sencillo. Tienen que estar cercas, cercas. sí. Yo me imagino cuando Elías le dice esas palabras a Eliseo, bueno, tienes que verme cuando sea quitado. O sea, ¿Qué, imagínate qué tú harías? estar ahí todo el tiempo, las 24/7, porque 24/7. sí, Literalmente yo creo que Elías no podía ir al baño solo. Porque si a mí me dice, si tú miras cuando sea quitado de ti, eh, va a venir una doble porción sobre tu vida. Bueno, yo estoy ahí, es más, ni duermo. Yo creo que me amarro a Elías. Hubiera agarrado un lazo y me amarro a Elías por si se lo llevan, de perdida a ver cuando se lo sí, están llevando. sí, Eh, y esto mismo le pasó a Eliseo. O sea, Eliseo los últimos días estuvo tan cerca de Elías que recibió la doble porción. O sea, no se apartó de él en ningún momento. Y creo que hay mucha gente que quieren lo que tú tienes, lo que tú portas, pero están lejos. Están lejos. De sí, lejos anhelan y desean, pero eh, de lejos no se puede. O sea, se necesita tiene que haber respeto. una cercanía. Y la cercanía tiene que ser iniciada por el Hijo. Si tú quieres lo que el Padre tiene, el Padre espiritual, bueno, acércate a tu Padre espiritual. Nunca pienses que tu Padre espiritual es un imposible, está muy lejos, es un inalcanzable, no tienes acceso. No. Cuando usted es hijo, usted tiene acceso. Voy a decir esto, esto va a explotar acá. Ojalá y no ofenda a nadie, pero yo he visto que los hijos se acercan en su etapa donde andan bien espiritualmente. No, Y cuando andan mal,
tienden a alejarse. Y ahí pierden todo. Porque uno tiene que decidir y hacer un compromiso en su mente con uno mismo. Yo voy a estar cerca de Él. Voy a estar cerca de mi Padre Espiritual, no importando lo que me pase, no importando cómo me sienta, no importando cómo ande, yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero esa doble porción. Sí. Yo quiero fluir igual o mejor que como Él fluye. Si Él predica bien, yo quiero predicar mejor. Si Él hace milagros, quiero hacer milagros mayores. Si Él libera, quiero liberar más, liberaciones más tremendas. Entonces, para eso, bueno, yo necesito estar cerca de Él porque Él es el que me va a transferir. Sí. Entonces, la cercanía es muy, muy, muy importante. Acérquense a su Padre Espiritual. Si usted tiene un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios lo está usando para transferirle, y usted sabe que es su paternidad, acérquese, amárrese a esa paternidad y no lo suelte, no la suelte hasta que reciba lo que está buscando. Papá, y ahí usted puede darse cuenta también en los hijos quién está maduro y quién todavía no, ¿verdad? Sí. Porque el niño no se va a acercar. Sí. O él espera que se acerque a él. Pero ya el maduro, pues sabe que necesita a su papá. So, realmente también tiene que ver mucho la madurez para que haya esa cercanía con el padre. ¿Verdad? Sí, y qué tremendo, fíjate, la Biblia dice que, obviamente estoy hablando de los líderes, Sí. ¿verdad? No toda la congregación se puede acercar. La Biblia dice que el niño, dice, estará con tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, obviamente, cuando alguien es un niño, bueno, no puede estar trabajando con el Padre, no puede estar cerca del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre anda ocupado. El Padre está trabajando. Entonces, un niño no lo podemos llevar al trabajo. Imagínate que yo ande trabajando y ande un niño de 5 años ahí atrás de mí, Sí. que le tenga que andar cambiando los pañales, que tenga que andarle dando su biberón, que lo tenga que andar cargando. No puede. Tiene que estar bajo un tutor. En nuestra visión, los tutores son los pastores inmediatos. Están cuidando a los hijos, pero va a llegar un momento donde esos hijos van a crecer, van a madurar. Entonces, el tiempo donde madura es decidido por el Padre. Uno mira y dice, wow, Ok. este ya maduró. Por eso dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Una vez que uno dice, este ya maduró, que se venga a trabajar con nosotros. Pasa a ser parte del liderazgo. Entonces, en el liderazgo, lamentablemente, muchos niños se nos infiltran de vez en cuando. Porque hay gente que parece que maduró. Le damos chance, lo metemos al liderazgo, pero resulta que era un niño espiritual. O sea, lo que tenía es que andaba en una etapa donde andaba bien, Sí. una etapa alta, pero pasaron meses y ahora anda en su etapa baja. ¿Por qué? Porque es un niño todavía no ha madurado. Y un niño tiene uno que andarlo buscando literalmente. Sí. Y es algo triste, pero Wow, la cercanía de verdad, es algo poderoso, es una llave para desbloquear el manto. la verdad, esto está bien tremendo, en serio que yo creo que esto no se habla, esto no se No, habla, esto no se habla. no se ve ni en las redes sociales, o sea, es algo bien tremendo, yo creo que ustedes están recibiendo bastante. ¿Qué otra manera se puede desbloquear el manto? Bueno, voy rápido. Ya se- Está Ya avanzando el tiempo. es lunes hoy, todos los lunes grabamos el podcast. Y ahorita a las 8:30 tengo que predicar, ya son las 8:12. Todos los lunes predico en la escuela de ministerios, enseño. Bueno, pero número 7, reconociendo lo que el hombre de Dios es. Debemos de reconocer lo que el hombre de Dios o nuestro Padre Espiritual es. Si miramos al hombre de Dios como cualquier persona, como alguien más, como alguien sin importancia o como cualquier pastor, bueno, no puedes recibir el manto. Y en sí, uno tiene que aprender a ver al hombre de Dios o a nuestro Padre Espiritual no no como el hombre, sino como el hombre de Dios. Porque como hombre todos tenemos errores, como hombre todos tenemos defectos, todos vamos a fallar. No hay que ver a las personas o las coberturas o padres espirituales como el hombre, no, hay que verlo como el hombre de Dios.
Hay que diferenciar eso. Pero Elías, bueno, Eliseo no recibió el manto hasta que vio y reconoció lo que Elías era. Él dijo, Padre mío, y dijo, carro de Israel y su gente de a caballo. Carro de Israel y su gente de caballo. Mira qué tremendo. O sea, él no solamente reconoció paternidad, Padre mío, Padre mío. Ahí reconoció, padre, eres mi Padre espiritual. Padre mío, Padre mío. O sea, eres mi cobertura, eres mi Padre espiritual, mi paternidad. Pero también reconoció carro de Israel y su gente de a caballo. Bueno, los carros de Israel y la gente de a caballo era el arma más poderosa que Israel tenía. No había algo más fuerte, más poderoso que los carros de Israel y su gente de a caballo. Por eso es que él mencionó eso. O sea, cuando él dice carro de Israel y su gente de a caballo, él está reconociendo lo que Elías era. O sea, él dijo, tú eres un arma, eres el arma más poderosa que Israel tiene. Sí. Wow. Eres lo más poderoso que esta nación tiene. O sea, él reconoció lo que Elías cargaba, Sí. lo que Elías era, lo que Elías tenía. Entonces, no se trata solamente de reconocer paternidad, se trata de reconocer lo que el hombre de Dios es, Sí. en Dios. Entonces, cuando uno aprende a reconocer lo que el hombre de Dios es, bueno, se desbloquea el manto. Es ahí donde uno empieza a anhelar lo que... Porque la gente piensa que es fácil. Sí. Fíjate, el día de ayer yo subí un video donde le hice a una persona así, la persona cayó. Estábamos muy lejos, como unos 10, 15 pies. Y yo iba caminando y sentí, y le hice así, y la persona cayó bajo el espíritu. Y ese clip lo tomamos y lo subimos. Y me texteó una persona de otro país y me dijo, deme el secreto para subir a ese nivel espiritual. Oh, O sea, hay gente que entiende que estas cosas no son fáciles. sí. O sea, hay gente que tal vez lo mira y dice, cualquier... No, o sea, hay niveles en el mundo espiritual. Sí. Y no cualquiera puede hacer eso. O sea, el que piensa que lo puede hacer, trátelo, a ver si lo puede hacer. O sea, no es fácil. Sí. O sea, son cosas que uno va conquistando con los años, con el esfuerzo, con sabiduría, y ha sido gracia de Dios. Ha sido por fe, pero son cosas que uno logra conquistar en el mundo espiritual. Entonces, son cosas que hubo un precio que pagar. Pero hay uno que lo va a mirar y dice, wow, eso no cualquiera lo puede hacer. Sí. Y hay otro que lo va a mirar, otra oración más. Sí. Entonces, hay una diferencia. Bueno, una persona lo está mirando como cualquier cosa y el otro está viendo en realidad lo que hay en ese hombre. Entonces, creo que para desbloquear el manto uno tiene que aprender a ver lo que ese hombre carga. O sea, saber, no es cualquier persona. No es cualquier persona. Carga realmente Sí. el poder de Dios. Por ejemplo, yo en mi padre espiritual, se los digo con toda sinceridad, yo nunca he visto a una persona fluir o mover el nivel de unción que con él. La gente no me cree esto, pero en una ocasión él ministró y pasó enfrente y todo el mundo cayó. Todo el mundo. No, o sea, todo el que estaba en ese lugar cayó. Todo cayó. Cayeron. Vino un viento. Y todo el mundo cayó. Yo, incluyéndome a mí. O sea, caímos y fíjate, había tanta gloria ese día que yo caí y yo estaba hablando en lengua. Y volteo y a mi hermana yo la veo en el aire flotando. Wow. Ella estaba literalmente en el aire, Sí. hablando en lenguas. Pero flotando. Flotan sin tocar el piso. Nunca he visto a alguien hacer eso, nunca. Wow. Yo lo vi con mi padre Impresionante. espiritual. Todo el mundo tenía los ojos cerrados, no sé si 2, 3 personas a lo mejor lo vieron, pero yo lo vi con mis ojos. O sea, ella estaba flotando. Entonces después yo le pregunto a mi hermana y le digo, oye, ¿cómo? ¿Qué pasó? Me dice, yo estaba en una visión donde me miraba en el cielo caminando con Jesús.
Pero aquí en la tierra estaba Flotando. flotando en el aire. O sea, y hay gente que dice, "Ah, eso no es cierto, eso no es verdad". Bueno, Elías era llevado de un lugar a otro lugar por el Espíritu. Este hombre tenía dimensiones tan fuertes que él para trasladarse no necesitaba carro. Se trasladaba en el Espíritu. Wow. O sea, venía la unción ¡fu! Y lo movía de una ciudad a otra ciudad. Por eso cuando es quitado, Eliseo va con los profetas y los profetas le dicen, ve y búsquenlo, a lo mejor el Espíritu lo agarró y lo puso en otro lugar del desierto. Entonces, obviamente Eliseo ya sabía que el Señor se lo había llevado, no lo quisieron buscar y dijo, si ustedes quieren ir a buscarlo, vayan y búsquenlo, pero yo sé dónde está. Entonces, bueno, hay que reconocer lo que el hombre de Dios porta. Eran unos niveles impresionantes. Y niveles impresionantes. En mi caso, yo nunca a nadie, y he estado en reuniones muy poderosas, de hombres de Dios muy, muy fuertes, famosos, y no por el hecho de que son famosos significa que cargan presencia. Yo he visto y he estado también en reuniones de hombres muy famosos que no traen nada. Y he estado en otras reuniones, hombres famosos muy poderosos, pero nada igual que como yo experimenté en ese servicio con mi Padre Espiritual. Ajá. Y yo creo que para cada uno de nosotros, cuando Dios te conecta con una persona, bueno, uno tiene que aprender a ver lo que esa persona aporta. Sí. No ver sus errores, sus defectos, porque todo el mundo los tenemos, sino ver lo que ese hombre es. Ese hombre es en Dios. Wow, qué tremenda, la verdad. Tanto que aprender de Sí, tenemos pero 11 minutos tenemos- para terminar esto. El último sería el número 8. Sí. ¿Cuál sería? Bueno, voy rápido. Este es el último. Aquí vamos a concluir con este. Número 8 es romper sus vestiduras o desprenderse de su manto viejo o su cobertura Su pasada. Ah, Fíjate que cuando Elías baja, le pone el manto a Eliseo. Eliseo lo primero que hace es que mata 2 bueyes y con el arado asa la carne. Y lo otro que hace es que va con su papá y se despide. Ahora, critíquenme, ¿no? Si quieren, no importa. Él lo hizo naturalmente mostrando una verdad en lo espiritual. O sea, una persona, hay hijos nacidos en casa y hay hijos adoptados. que vienen de otro lado. Vienen de otra iglesia, o sea, tuvieron otro padre espiritual. Y lo primero es que para fluir en un manto, tú tienes que desprenderte de tu padre espiritual pasado. O sea, si una persona no se despide, no se desprende de su manto viejo, de su cobertura pasada, bueno, no puede entrar en el manto nuevo ni recibir lo del manto nuevo. O sea, ni desbloquearlo. Ni desbloquearlo. No, no puedes recibir lo del manto que ahora te está cubriendo hasta que tú no te desprendas del manto viejo, de tu paternidad pasada. Sí. Yo he visto a mucha gente llegar y decir, no, es que en la otra iglesia cantábamos estos cantos. No, es que en la otra iglesia hacíamos las cosas de esta manera. No, es que en la otra iglesia, no se trata lo que hacías en la otra iglesia. ¿Por qué no estás en la otra iglesia? Sí. O sea, estás ahora en una iglesia nueva, tienes una paternidad nueva. Bueno, se trata de hacer, sujetarse, amar lo que estás haciendo, lo que hacemos ahora aquí en la casa. Sí. Entonces, fíjate que Eliseo va, se despide del padre. Eso es algo, lo primero, o sea, algo simbólico. La gente tiene que desprenderse de su paternidad pasada para entrar en el manto nuevo. Pero el día, escucha, el día que Elías es arrebatado, es llevado al cielo, bueno, él gritó, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo, dice, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. O sea, ahí está rompiendo con eso. Sí. O sea, el manto viejo, el cual le había dado el padre que tenía antes, ese Arrancó. lo rompió. O sea, lo rompió en 2 partes. Si yo agarro tu chamarra y le rompo una esquinita, tú todavía la puedes usar. Sí.
pero si la agarro y la rompo en dos, queda Ya no. inservible. Sí. O sea, lo que Eliseo nos está enseñando es que, bueno, el manto viejo, el manto que me cubría antes, ya no me sirve para nada. Y lo cortó, lo rompió en dos partes. O sea, literalmente dijo, no me sirve. Ahora tengo un manto nuevo. Desbloqueó el manto. Qué tremendo que hay gente que quiere operar en el manto que ahora tiene, pero no se han quitado no han rompido, ¿cómo se dice? No han roto el manto El manto viejo. viejo. O sea, no puedes tener dos mantos. O sea, Eliseo para ponerse el manto de Elías tuvo que quitarse el manto viejo. Híjole. Lo rompió, dijo, no me sirve, ya no lo necesito. Ahora ya tengo un manto nuevo. Todo aquel que quiere operar bajo el manto de un hombre de Dios tiene que quitarse y romper el manto viejo. Y creo que esto es algo también simbólico. O sea, romperlo no nomás es por romperlo. Es como un pacto diciendo, no voy a regresar más a ese manto. Sí, porque como ya queda inservible, como Queda estaba dando el inservible. ejemplo, es para ya no usarlo, Ya ya no no usarlo. volver. No me lo voy a Sí, volver ya a no lo poner. voy a O sea, usar. no es que me lo voy a quitar, ahora traigo el de Elías, mañana me pongo Otra vez el el otro. otro. Sí, no. No, o sea, Sí. nomás necesito uno. O sea, rompo el viejo porque ya no lo voy a ocupar. Sí. Ya no es que mañana o pasado me lo voy a poner. Creo que sería lógico de que Eliseo hubiera agarrado los dos. Sí. ¿Verdad? Bueno, ahorita Pero- traigo acabo de agarrar el de Elías, bueno, me lo pongo, mañana me pongo el otro. No, no, no. sí. Él rompió uno. ¿Por qué? Porque solamente iba a ocupar uno. Entonces, creo que ya para finalizar esto es importantísimo, aprender a romper con el manto viejo que nos cubría. Todas estas cosas que hablamos creo que desbloquean el manto de Dios. Y una vez que el manto se desbloquea, entonces todo lo que el hombre de Dios hacía, tú también ahora lo puedes hacer. Wow, qué impresionante. Realmente es algo que no nos lo dicen, no lo escuchamos y que no sabemos cómo poder desbloquear el manto una vez que lo recibimos. Y ya Sí, con esto uno aprende realmente a hacer ciertas cosas que tenemos que hacer sí, para poder desbloquear el manto y poder trabajar en él. sí, Entonces yo creo que todo esto ha sido muy claro y sí. muy importante en saber desbloquear el manto. Tremendo. En verdad me gocé. Ah, Yo creo que esta enseñanza va a traer ahí un poquito de, eh, no sé, malos de malos comentarios, comentarios. pero también queremos oír su opinión, lo que usted piensa. Déjenos ahí su comentario. Cada semana estamos subiendo un podcast nuevo. Esperamos que estén siendo de mucha, mucha bendición para todos ustedes, así como lo están haciendo para nosotros también. Sí, muchísimas gracias. Dios los bendiga y quédense pendientes para el siguiente. Bendiciones. Amén. Bendiciones.